VTR presenta. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Bienvenidos a Panorama 15. Como le comentábamos, hemos decidido que en este tiempo de descanso, que esperamos que sea para usted también el verano, queremos mirar los grandes temas de Chile, las grandes oportunidades, filosofar un poco, tanto que nos hemos perdido el tiempo donde reflexionamos sobre nosotros mismos, tan inmediatos que nos hemos vuelto. Bueno, para eso tenemos hoy día a un gran invitado, que es Álvaro Fischer, presidente de la Fundación Ciencia y Evolución. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Álvaro, la invitación es voladita, como te decía al principio. La idea es que pensemos un poco más allá, fuera de la caja, que es algo que se necesita mucho hoy día. Y queríamos ir un poco a tu experiencia. Tú eres un especialista, estudioso en la historia de Darwin en Chile. Queríamos un poco que nos contara cuál es tu experiencia como especialista respecto a esta total cero identidad que tenemos los chilenos sobre el paso que tuvo Darwin por Chile. Bueno, es que Darwin está asociado a la teoría de evolución por selección natural. Muchos asocian eso a lo que él vio en Galápagos, los distintos pinzones que habían ahí, y que esa fue la idea que lo llevó a formular su teoría, lo cual no es exactamente cierto, sino que las ideas se le ocurrieron mucho después. Entonces, su paso por Chile pasó como un poco inadvertido frente a esa otra historia, pero con el tiempo se ha empezado a construir una manera de entender el proceso que haber tenido Darwin a lo largo de su viaje y el proceso, digamos, de pensamiento permanente y cómo evolucionaron sus propias ideas respecto al tema, en que el paso por Chile parece haber sido muy importante. Primero no fue un paso. Primero no fue un paso. Se imagina que es como que se pasó una semanita en Chile. No, claro, primero estuvo prácticamente 18, 20 meses en Chile, o sea, un tercio de todo el viaje fue aquí en Chile. Prácticamente más de 2/3 de todo el viaje ocurrió en el cono sur de Latinoamérica, entre Chile y Argentina, porque su viaje era una expedición a hacer la cartografía naval de esa punta extremo austral del territorio del mundo, por la potencia naval del momento que era Inglaterra. En segundo lugar, fue estar mucho tiempo y recorrer todo, no solamente la zona austral, sino que llegó hasta Copiapó, que era el límite norte de Chile en esa época. Además, la única ciencia que hablaba de evolución en ese momento, hasta ese momento, era la geología. Y él era un tipo que estaba muy preparado en geología. Sabía, estudiado y entendía la evolución geológica, pero desde un punto de vista bastante teórico. En Inglaterra, la geología tú la puedes advertir en las capas que se ven en los cerros, en las rocas, pero nada se mueve. Y llega a Chile y se encuentra con eventos geológicos así cataclísmicos, por así decirlo. Una erupción en el volcán Osorno, que la vio desde Ancud, que por supuesto que lo impresionó mucho. ¿Le tocó su terremoto? Le tocó el terremoto. Le tocó el terremoto de Concepción del año 35, 175 años antes del 2010. El mismo terremoto en el sentido que la misma falla, el mismo lugar. Y entonces vio cómo cambia la geología, cómo las rocas que estaban bajo el mar de repente emergieron y los moluscos y las estrellas de mar y que estaban encima de las rocas se murieron porque quedaron, ¿no es cierto?, fuera del agua. U otros bichos que vivían ahí. Entonces, de repente todo esto que era teórico se transforma en una vivencia emotiva muy fuerte de verdad. Y probablemente eso tiene que haber impactado emocionalmente a Darwin muy fuertemente y haberlo convencido, haberle reforzado esta intuición intelectual que él tenía de que había una evolución en las especies, en los organismos vivos. O sea que a la par de la evolución geológica tendría que haber también una biodiversidad biológica. Y probablemente entonces esto reforzó su idea inicial y le permitió entonces continuar su camino de pensamiento y de reflexión y de recolección de datos. Porque lo que sí hizo en toda esta zona era recolectar datos, muchos datos, geológicos, de organismos vivos, de todo tipo de cosas. Y la otra razón por la cual fue muy importante su paso por Chile fue porque aquí se encontró con los indígenas nativos, los yaganes o yámanas, 3 de los cuales venían en el Beagle porque lo había llevado Fitzroy en un viaje anterior. Y tuvo suerte de conocerlo a diferencia de nosotros, digamos. Exactamente, que ya lamentablemente están prácticamente extintos. Pero lo interesante de su experiencia es que
si bien por una parte la describe en términos que hoy día serían políticamente incorrectos, estos pobres seres primitivos, abyectos, en fin, un lenguaje que hoy día no se ocupa, pero a pesar de eso, él reconoció desde el primer minuto, incluso con aquellos que venían en el barco con él de vuelta, que eran seres humanos, que eran susceptibles de recibir la empatía mutua de unos con otros y podían entenderse, tenían las mismas emociones. Y eso que le pareció, digamos que pareció como una observación al pasar, con los años, 30 años después que él escribiera su teoría y se pusiera a hablar o a escribir sobre los seres humanos, en ese minuto su encuentro con los indios yaganes pasó a ser muy importante. Y los antecedentes, la moderna psicología evolucionaria y toda la mirada evolucionaria respecto de cómo son los seres humanos y cómo son las ciencias sociales miradas a esa perspectiva, se anclaron probablemente en lo que Darwin vio en los yaganes en su viaje en ese minuto, porque contrastó con los europeos, o sea, pudo encontrar cuáles son los elementos comunes de dos culturas tan distintas. Hoy día hay una nueva vuelta donde se reconozca más el peso de este pedazo de la historia de Darwin en su propia vida o en su propia teoría. Yo creo que sí, yo creo que sí, y estamos todos contribuyendo. La Fundación Ciencia y Evolución ha hecho algo, han aparecido artículos en Inglaterra, hay personas que están mirando las cosas de esa manera, y yo creo que eso es un activo que tenemos en Chile. No tanto por el chauvinismo de decir aquí pasó Darwin, esto fue muy importante, que siempre es bueno, porque así somos los seres humanos, otra de nuestras características, pero además porque podemos utilizar eso como plataforma para catapultar nuestro territorio desde un punto de vista turístico, científico, de atracción, porque un lugar como el extremo austral de Chile, ¿no es cierto?, no solamente tiene el atractivo de ser muy bello, con los glaciares, los canales, ¿no es cierto?, los bosques, los ventisqueros, todas esas cosas, sino que además es una zona que es como el fin del mundo, tiene esa cosa exótica de fin del mundo. O el principio, como dicen algunos. O el principio, pero cualquier cosa es una cosa así como extrema, tiene total. Una cosa romántica, glamorosa, pero además es una zona que tiene mucho significado, no solamente para los chilenos, sino que, y más bien para el resto del mundo, que muchas veces nosotros no conocemos tanto de la historia de esa zona. Importancia para la historia de la navegación, sin duda, o sea, la navegación tiene sus capítulos más heroicos probablemente en la zona del Canal del Beagle, del Cabo de Hornos, del Estrecho de Magallanes, sino que también para la historia de la ciencia, con el paso de Darwin y otros. Y entonces los nombres de los montes, de los canales, los estrechos, los fiordos, tienen nombres que tienen que ver con esa historia y por lo tanto es muy atractivo para la gente de distintas partes del mundo venir a visitarlo. Y encontrarse con esto. Hablemos un poco sobre lo heroico de ese territorio. En distintos momentos, antes yo tuve la oportunidad de ver una exposición tuya y me quedé pensando si a Darwin le hizo tanto sentido, porque cuando uno está en Punta Arenas, para quienes no han estado, o cuando uno está más allá de Punta Arenas, que es la suerte que tuvimos nosotros, se da cuenta de que en ese territorio, donde uno evidentemente es un humano de este porte y la adversidad está ahí, el clima y el viento y el agua, es todo muy fuerte, ¿verdad? Esa experiencia necesariamente te conecta con lo primitivo, con las grandes preguntas, con las preguntas sobre el sentido de la vida. Da la impresión de que a Darwin también le tiene que haber pasado. ¿Cómo los chilenos podemos capitalizar la oportunidad que tenemos en nuestro territorio, con nuestros terremotos, con nuestros volcanes, que los vivimos solo desde la tragedia, como para cambiar nuestro pensamiento y pararnos desde otro lugar? Bueno, yo creo que ese tipo de reflexiones de las que tú mencionas que efectivamente ocurren cuando uno está frente a la naturaleza bruta. ¿Qué diferencia tiene la naturaleza bruta con la rutina nuestra de todos los días? Nosotros estamos rodeados de la cultura construida por los humanos, la tecnología, ¿no es cierto?, todos estos aparatos, las cosas que vemos en este estudio, en fin, y todos los conceptos e ideas con las que circulamos diariamente. Pero estando frente a la naturaleza bruta, eso es lo que te produce el contraste y entonces te hace reflexionar sobre el origen de las cosas y por lo tanto creo yo que eso lo podemos aprovechar los chilenos como una fuente de investigación científica. O sea, lo que hay en el territorio austral no solamente tiene esta belleza que hablábamos y este significado histórico para la historia de la ciencia y la navegación, sino que además encierra o contiene información científica de mucha importancia. Por ejemplo, estamos al lado de la Antártica. En la Antártica tú te encuentras con que hay bacterias que viven 3.000 metros bajo el hielo. ¿Qué características pueden tener esas bacterias? ¿Qué puede haber ocurrido en su proceso evolucionario para que hayan
podido sobrevivir en esas condiciones? ¿Qué nos puede aportar los rasgos que tienen esas bacterias o su DNA o las características que tengan que podamos aprovechar nosotros ahora? Entonces, el desafío científico y tecnológico es gigantesco. Y junto con eso tenemos también la posibilidad de aprovecharlo turísticamente, por las razones que acabo de decir. Yo creo que Punta Arenas, por ejemplo, puede ser perfectamente la capital científica de la Antártica. Primero porque es el lugar más cerca de todos los continentes para llegar a la Antártica. Punta Arenas tiene las facilidades científicas, tiene universidades, tiene un puerto apropiado para llegar para allá. Y además Chile podría, por esa vía, transformarse en una especie de líder de un experimento que el mundo va a empezar a desarrollar en el siglo XXI, que es tratar de manejar un territorio gigantesco, 14 millones de kilómetros cuadrados como la Antártica, del que nadie es dueño. Eso no se ha hecho. Todos los territorios, alguien es el dueño, un país, una organización. Aquí no, aquí tenemos que ponernos de acuerdo a los países. Y si Chile es el país que está más cerca, y si la Antártica se va a desarrollar solo científicamente, porque ese es el acuerdo que tienen las naciones. Seamos nosotros entonces. Seamos nosotros los líderes, de alguna manera. Álvaro, vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver con esto ya en profundidad hacia el segundo bloque. Usted no se mueva, se dará cuenta que es interesante lo que estamos hablando, ¿cierto? Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Estábamos hablando del paso de Darwin en Chile, y uno que está tan en la modernidad se olvida que el paso en esa época no era una semanita ni 4 días, sino que efectivamente un montón de tiempo que fue súper determinante en lo que finalmente fue su teoría, al menos eso queremos creer y queremos que el mundo crea también eso. Estamos convencidos, sin duda. Y para eso estamos con Álvaro Fischer y estábamos avanzando justamente hacia las oportunidades que tiene Chile en materia de desarrollo, en este caso antártico, subantártico, y hacia dónde debiéramos ir en torno a la Antártica, cómo está creado el Plan de Desarrollo Regional de Magallanes. ¿Cuál es tu perspectiva en este Chile que está cambiando? ¿Hacia dónde tendríamos que adaptarnos, Álvaro? Bueno, para Chile siempre sus extremos han sido un problema, el extremo norte y el extremo sur, porque son territorios menos ocupados, en que la economía, la forma tradicional de desarrollar la economía es más difícil de hacer, cómo poner una industria ahí, en fin, todo parece muy difícil, o sea, parece como un cacho. Y resulta que, si lo miramos desde el punto de vista del siglo XXI, el turismo y la ciencia y la tecnología, nos damos cuenta que son tremendas oportunidades. En el norte están los mejores cielos del mundo para hacer astronomía y la mejor energía solar para desarrollar energía y todos los derivados que de ahí surjan. Así que tenemos una gran oportunidad en el norte. Y en el sur tenemos esta oportunidad única de sistemas ecológicos únicos también. No hay tierra firme debajo del paralelo 47 en ningún continente salvo en el extremo de Latinoamérica, y por lo tanto los bosques que están ahí en la zona, digamos, de Punta Arenas hacia el sur son únicos en el mundo, y las características que tienen son únicos en el mundo. El Parque Etnobotánico de Mora, que nosotros vimos en Puerto Williams, que lo maneja el doctor Rossi, ahí hay una proporción de los líquenes y musgos del mundo que es del orden del 5%, que es muy superior a la proporción de territorio que lo que eso representa en el vasto territorio digamos terrestre de toda la humanidad. Y por lo tanto hay tremendos potenciales para aprovecharlo, para aprovechar los desafíos científicos y tecnológicos que eso nos impone. Entonces podemos atraer a la ciencia del mundo, aprovechar un gran laboratorio natural en que se pueden extraer la información de estos sistemas ecológicos especiales, de estos organismos vivos que viven en condiciones tan extremas que por lo tanto sus características son muy interesantes de conocer, y aprovechar sus bellezas naturales y lo alejado que tienen, el significado que tienen para el mundo de manera turística. Así que ahí hay un tremendo paquete de oportunidades. ¿Y cómo uno aprovecha esa oportunidad sin destruir el entorno? Porque aquí estamos permanentemente en el paradigma de por un lado cómo crecemos, por otro lado estamos siempre mirando a Argentina y encontramos que lo hacen tan bien, que traen tanta gente. Evidentemente ese modelo en Chile podría terminar muy rápidamente con lo que tenemos, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar en esas zonas un turismo que yo diría turismo del siglo XXI. O sea, es un turismo que los términos de referencia tienen que ser de sustentabilidad. Por ejemplo, hacer la mayor parte de los desplazamientos por agua y no por tierra.
para evitar dañar, por ejemplo, todos estos líquenes y musgos que están ubicados en zonas especiales y que le dan atractivo a la zona, lo que normalmente en otras partes a uno no le importa. Además, desplazarse por el mar no es tan malo, al revés, es muy interesante, es muy bonito, es lo que hicieron los navegantes en su época. O sea, definir términos de referencia es muy importante. También nos preocupamos lo que tú decías de Argentina. Claro, Argentina está desarrollando el turismo a la Antártica, pero en barco. El turismo en barco requiere desde Ushuaia 1 día y medio de ir a la Antártica y otro día y medio en volver. El turismo a la Antártica del futuro va a ser en avión y va a haber que desarrollar, cuando una vez que la persona llegue a la Antártica, en barco recorrerlo y ver las cosas interesantes que ahí haya. De manera que hay oportunidades de hacerlo de manera sustentable, sin dañar el medio ambiente, definiendo los términos de referencia, cuántas personas vamos a aceptar por metro cuadrado, por día o por unidad de tiempo, en fin. Hay maneras de hacerlo Bután, bien. Viste que Bután tiene cuotas de acceso a su propio país y a sus territorios. Y lo mismo pasa en las Galápagos o en ¿cómo se llama esta isla que está ahí cerca de Punta Choros, en el norte de Chile también, que también son lugares pequeños y por lo tanto no puede caber todo el mundo que quisiera ir y hay que racionarlo y a lo mejor cobrar la visita. Los grandes parques nacionales tienen esa característica. Ahora, la Antártica, voy a hacer la pregunta higiénica. ¿Cómo opinas tú que ha sido la política chilena en el territorio antártico? Bueno, originalmente la mirada chilena era una mirada más bien geopolítica. Era un territorio al que el Chile tenía aspiración y todos nos enseñaron, por lo menos me enseñaron en el colegio, que había una lonja de la Antártica que pertenecía a Chile y habían varios países que tenían, claims, tenían intereses, reclamos territoriales. Yo creo que hoy día eso ha ido cambiando y Chile se ha ido adaptando a este acuerdo mundial de que la Antártica sea un territorio que más bien se use solo con fines científicos y no para explotar sus recursos naturales por las razones que conocemos. Sabemos que tenemos que cuidar los recursos y es una buena manera de hacerlo. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el Instituto Antártico Chileno ha estado modificando su mirada geopolítica hacia la ciencia. Lo que está haciendo es básicamente investigación científica. Chile, por ejemplo, ha abierto esta base nueva en Glaciar Unión, en el Círculo Polar Antártico, en el paralelo 80, 2.000 kilómetros desde el inicio de la Antártica hacia adentro. Entonces, creo que se está avanzando en la dirección correcta y creo que Chile puede aprovechar, pero tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor. Aprovechar. Bueno, de partida tiene que estar dispuesto a firmar algunos cheques. O sea, hay que poner recursos. ¿Para qué? Para intentar liderar el estudio de científicos en la Antártica desde Punta Arenas. Yo creo que Punta Arenas puede ser la capital científica de la Antártica y puede ser el lugar de donde se desplacen. Ya lo es en cierto sentido. En los buques de americanos o norteamericanos que viajan a la Antártica paran en Punta Arenas antes de hacer su recorrido. Lo mismo hacen los españoles. O sea, están las condiciones dadas para profundizar ese esfuerzo en la dirección correcta. Ahora, hay que poner bases, hay que llevar científicos, hay que hay que mejorar los puertos, hay que disponer programas de investigación, fondos concursables para ello. Todo hay que hacerlo, digamos, avanzar a paso firme y seguro, no multiplicando por programas de manera gigantesca que no se pueden aprovechar bien, sino que ir avanzando de manera adaptativa a las demandas que haya, pero con una dirección clara de tal manera que eso atraiga a los grupos de investigadores, tanto nacionales como extranjeros, a aprovechar esta oportunidad única que Punta Arenas, el territorio subantártico chileno y la Antártica le ofrece. Álvaro, pongámonos en el caso en que tú eres el próximo presidente de Chile. Mira, uno nunca puede perderse esa oportunidad. Yo la pasaría. ¿Cuál sería el acto político y el gesto mundial que uno debiera hacer así, el mínimo, el primero, en torno a la Antártica? Bueno, hay muchos gestos que uno puede hacer. A mí me gustan algunos gestos simbólicos, porque los gestos que no son simbólicos toman mucho tiempo y por lo tanto cuesta echarlos a andar. Pero un gesto que uno podría hacer es, así como en otras partes del mundo se han construido edificios icónicos, que marcan ciertas zonas, por ejemplo el Opera House en Sydney o el Museo Guggenheim de Bilbao, que han transformado las ciudades, las han hecho polos de atracción. Nosotros podríamos establecer un edificio icónico en Punta Arenas, al lado del Estrecho Magallanes, que marque un poco todas estas ideas, las
las capture en un edificio que sea símbolo de todo esto. Símbolo de la cercanía de la Antártica con Chile, símbolo del paso de Darwin por la zona, símbolo del interés científico y tecnológico que tenemos en esa zona, símbolo del turismo que se puede desarrollar ahí. Entonces, un edificio que capture la imaginación del mundo y que haga de este lugar un centro de atracción, tanto para la gente en general, la gente interesada, como para los científicos, sería un acto fundacional en esa dirección, en ese territorio. Por lo menos me parece a mí que podría ser una buena idea. Se plantea que en torno a todo este territorio los grandes desafíos siempre son de conectividad, pero si la conectividad termina siendo terrestre, ya sabemos el impacto que puede llegar a tener. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que se puede desarrollar ese proyecto de conectividad y cuáles serían las prioridades? Bueno, en este tipo de proyectos uno tiene que tener una mirada, como decías tú, fuera de la caja. Uno puede crecer en conectividad despacito, de acuerdo a la demanda que las personas van teniendo, o puede hacer grandes gestos que cambien el aspecto general de la infraestructura y con eso logren los avances. Probablemente cuando se hizo el Golden Gate en San Francisco, si hacía el cálculo de beneficio social, a lo mejor no lo tenía, pero muchos años después sí lo tuvo. Ahora, no todos esos proyectos resultan ser rentables en el futuro. O cuando Estados Unidos, por ejemplo, hizo crecer su red de carreteras, no lo hizo a través de la demanda del peaje que pagaban los camioneros. Construyó las carreteras para que haya muchos más camiones circulando y la economía mejorase. En ese sentido, yo creo que se puede hacer un gran esfuerzo de conectividad. Ya hay un plan que va a llevar Internet hasta Puerto Williams. Y a lo mejor podríamos continuar con un cable submarino hasta la Antártica. Sería un primer inicio de este esfuerzo para tener la conexión entre la capital científica de la Antártica, que sería Punta Arenas, y el territorio antártico. Y luego, además, podríamos conectar a lo mejor con un cable submarino hacia el Asia, o sea, hacia Nueva Zelanda o hacia Australia, que está a 3.000 kilómetros más cerca de Chile por esa vía que a través del Pacífico, y por esa manera conectarnos con todo el Asia sin tener lo científico, ¿no? Claro, y sin tener que necesariamente usar la conexión que va a Estados Unidos y luego cruzar por los cables que ya están mucho más utilizados. Entonces, ese esfuerzo de infraestructura es una idea que bien vale la pena explorar y ver de qué manera se puede realizar. Álvaro, estamos ya cerrando la entrevista. ¿Cuáles son los grandes sueños? Nos imaginamos que con la fundación en la que participas de Evolución, algo debieras haber reflexionado. Entonces, ¿hacia dónde debiera evolucionar hoy día Chile? Bueno, yo creo que Chile tiene que aprovechar las tremendas oportunidades que nos da el futuro. Y el futuro del mundo hoy día está basado en resolver, por un lado, en desarrollar las tecnologías de punta que están cambiando la frontera de lo posible y lo que hacemos, el mundo digital paralelo que estamos construyendo, con todas las, digamos, conexiones que eso da, y las preguntas fundamentales que los seres humanos nos hemos hecho desde siempre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo comenzó el universo? ¿De dónde apareció la vida? ¿Hay diferencia entre el material inerte y la vida? ¿Es la misma cosa? ¿Hay un salto entre ellos? Y moverse entre esas dos esferas es, me parece a mí, el camino que debe seguir Chile. Eso significa, entonces, adoptar la idea de que el desarrollo científico y tecnológico es muy importante y no debemos abandonarlo, porque ese va a ser el que nos va a conferir la capacidad para instalarnos con todas las potencialidades que nos otorga el siglo XXI a todos los ciudadanos. Ya no podemos pensar que tenemos que ser seguidores del primer mundo o recibir las migajas que nos manden, sino que podemos ser protagonistas de lo que está ocurriendo. Y si tenemos dos extremos en Chile, el norte y el sur, con estas capacidades que recién dije, tenemos que aprovecharlas. Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad y eso es lo que deberíamos tratar de aprovechar. Muchas gracias, Álvaro, por venir a Panorama 15. Nos encanta poder hablar de esto. Esperamos tenerte de nuevo. Muchas gracias. Hasta aquí llega este capítulo. Necesitamos mirar un poco más allá y salir un poco de lo cotidiano, a ver si construimos un Chile diferente, porque para hacer cosas distintas hay que hacer una ruta distinta de pensamiento también. A eso lo invitamos. Hasta aquí llegamos con este capítulo y nos vemos muy pronto en otro Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.
Esta fue una presentación de BTR.